desde la ciudad de La Paz tenemos al director de investigación de la UNSA. Él es Mauro Constantino, a quien le damos la cordial bienvenida. Mauro, buenos días, bienvenido a nuestra programación. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, Mauro. A ver, Mauro, nuevamente han salido estas evaluaciones y esto para muchas universidades no es del agrado pleno, para otras sí, pero finalmente son referencias, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Ya no podemos seguir nosotros mirándonos el ombligo y decir de que todo lo que hacen a nivel internacional está mal cuando estos resultados no nos favorecen. Pero en este caso, esta ranqueadora de universidades a nivel mundial, como es Webometrics, ha evaluado en el mes de enero de esta gestión 2026 55 universidades del país, y de estas 55 nosotros hemos publicado en nuestro TikTok de Virtual Educa solamente a las 10 primeras, y aparecen muchas universidades, por lo menos entre las 10 primeras aparecen universidades tanto públicas como privadas. Ya no es como antes que solo aparecían las universidades públicas. A ver, ¿cuál es la fundamentación? ¿Cómo ves tú a estas ranqueadoras internacionales? ¿Cuál es el valor que le otorgaríamos? ¿O definitivamente solo sirven de propaganda y no necesariamente hay que tomarlas en cuenta? Bueno, gracias. Es un tema relativamente complejo porque obviamente, por un lado, no se puede reducir el valor de las universidades a un simple número, o menos el valor de un investigador, por ejemplo, a un simple número, pero por otro lado, tampoco hay que esconder el sol con un dedo. Es muy importante evaluarse y medirse para entrar a un proceso de mejora continua y justamente como decías, no es un tema de simplemente desconocer los que se mide. No se puede reducir todo a un número, pero sí hay que medirse según indicadores específicos para seguir un proceso de mejora continua. Ujú. Ahora, es bien importante también tener en cuenta de que una parte importante de la red y de lo que son las páginas web, se necesita considerar cuáles son páginas oficiales y cuáles son páginas que tienen un aspecto comercial. Ujú. En particular, cuando me han solicitado hablar de Webometrics, hay que tener mucho cuidado en los datos porque existen muchas páginas no reales de Webometrics. Ujú. Y eso es bien importante porque lastimosamente, como se puede ver, el Webometrics es un ranking que maneja el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, CSIS.es. Y el responsable de ese ranking es Isidro Aguillo, uno de los más expertos en el mundo en tema de ranking, métricas, altmétricas, etc. Si ustedes revisan el account X, o bueno, X o Twitter del Webometrics, el primer mensaje que les aparece es que hay páginas fakes. Ujú. Webometrics.org, webometrics.online, y últimamente ha salido webometricsranking.com. Son páginas no afiliadas al Consejo Superior de Investigaciones. De hecho, el webometricsranking.com lo dice claramente en el final de su página, donde le dice Ujú. disclaimer: webometricsranking.com es una plataforma independiente, no tiene responsabilidad o afiliación con Webometrics. Entonces, les digo esto porque lastimosamente les puedo compartir, si desean, las pantallas con estas páginas. Lastimosamente hay mucha confusión en las redes. Y Ujú. hay páginas web que utilizan el nombre de ranking oficiales para conseguir clics. Y esto desorienta un poco. De Así es. nuevo, hago referencia a lo que es, no sé si puedo compartir la pantalla, si no les doy el dato. Hago referencia a lo que es el gestor Isidro Aguillo del Cybermetrics, el laboratorio Cybermetrics del Consejo Superior de Investigación, que dice que el ranking Webometrics saldrá el 27 de enero posiblemente. Entonces, al final de enero saldrá. Si ustedes quieren ver el ranking Webometrics actualmente publicado, lo encuentran en Figshare. Y el actualmente válido es el de julio
em, 2025, está aquí, julio 2025, Webometrics, donde le muestra, entre las otras cosas, las metodologías. Pero es bien importante que encuentren la página correcta. Como les decía, esta página Webometrics Global Red Ranking no es la página oficial, es una página fake. La página webometrics.ranking.com es una página fake. Esta página que se llama webmetrics.com es una página fake. Entonces hay que tener mucho cuidado. Así Aquí es. es la Pe- página oficial. Ajá. Mauro, sin embargo, estas ranqueadoras, que no son tampoco muchas, al final estaremos Ujú. hablando de unas cinco probablemente entre las asiáticas más, que gozan de un cierto prestigio y se dice de que, entre otras cosas, son una referencia a nivel internacional para la elección Totalmente. para la elección, ¿no es cierto?, para proseguir con tus estudios universitarios. O sea, no solamente son empresas, porque son empresas al final, ¿no es cierto? Ujú. Son empresas que pretenden solamente posicionarse, sino que además son una referencia para que vean también la credibilidad y sobre todo para que vean, ¿no es cierto?, la calidad de la educación superior en distintos países y en distintas universidades. En el caso específico de Bolivia, nuevamente aparece la Universidad Mayor de San Andrés y ello obviamente ya prácticamente les ha consolidado como el primer lugar. Y entre las primeras 10, lo que me llama la atención, Mauro, es de que ya empiezan, ¿no es cierto?, a destacarse las universidades privadas. Cinco Ujú. universidades privadas aparecen y aparecen otras cinco universidades públicas. Antes no aparecían universidades privadas. Este es un buen indicador. Por ejemplo, en el primer lugar aparece la UNSA, en segundo lugar aparece la San Simón de Cochabamba, tercer lugar aparece la Gabriel René Moreno, cuarto lugar aparece la primera privada, que es la Universidad Católica Boliviana, en quinto Ujú. lugar aparece la Universidad Privada Boliviana, la UPB, Bebé. UBB. aparece también en el sexto lugar la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA, y otra universidad que aparece en el séptimo lugar es la Universidad Privada Franz Tamayo. En el octavo Ujú. lugar aparece la Universidad Mayor de San Francisco Javier, otra institución pública. En el noveno lugar aparece la Universidad Autónoma del Beni José Vallivian, la UAB. Y en el décimo lugar aparece la Universidad Privada NUR. Ujú. Entonces, hay una presencia de universidades privadas que se están Claramente. abriendo espacio para destacarse en cuanto a educación superior del país. Absolutamente sí, y si me preguntan, en realidad eso es algo muy positivo. Es muy positivo para el país y es muy positivo para las universidades públicas o las universidades del sistema. La primera que aparece, la Universidad Católica, sigue siendo una universidad del sistema público boliviano, si bien tiene un estatus como universidad de convenio, digamos, Ujú. pero absolutamente la UPB y la UPSA no me parece sorpresivo, por así decirlo, viendo el andamento y la mejora, el trabajo que han tenido en los últimos años. Yo personalmente lo considero algo positivo porque em, creo que el trabajo de las universidades públicas de ser los mejores del país no debería basarse en impedir a los privados de participar, sino debería basarse en una mejora continua. Y si los privados tienen capacidad, inversión y posibilidades de ofertar una universidad una educación de nivel, esto significa simplemente que nosotros tenemos que seguir mejorando. Ujú. Y eso es algo positivo. Un error gravísimo sería lo de pensar que somos los mejores, por lo que, bueno, nos sentamos en nuestros laureles y gozamos de algún posicionamiento, algún ranking, algo así. Como decía, el objetivo del ranking no debería ser el de tener la escarapela. Estamos orgullosos y agradecemos a nuestros investigadores en particular por el lugar que tiene la UMSA, pero el objetivo no es entonces sentarse y celebrar, sino más bien utilizar el ranking y los indicadores para ver dónde podemos todavía mejorar, cuáles son todavía nuestros puntos de deficiencia para seguir mejorando. Si ustedes ven países cercanos, como por ejemplo Colombia, hay fuertes alianzas entre universidades públicas y universidades privadas. Los mismos financiamientos del país en temas de investigación se comparten y se postula abiertamente entre público y privado. Eh,
Una primera señal fue, quizás se puede interpretar así, la apertura el año pasado del Fondesit como financiamiento de investigación a nivel nacional, Ajá. donde el país estableció la posibilidad a todos, incluyendo los privados, de participar. Y finalmente, si son excelentes y pueden dar buenos resultados para el país, bueno, eso es, diría, una competencia leal y que nos tienes que estimular, digamos. No, y eso está muy bien. Ahora, todo esto se debe también a raíz de falta de cumplimiento de lo que establece la ley 070, la Avelino Signani. Tú sabes bien de que hasta este momento, por resistencia de las universidades públicas, no se ha constituido un sistema de acreditación de las carreras a nivel nacional, sino más bien y la propia constitución política del Estado delega como una competencia del Estado, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Educación, pero hoy en día prácticamente eso se ha arrogado. Yo creo que ese es el término exacto. Tú te arrogas una responsabilidad que no viene por ley, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, el CUB, que es el Comité El CV, Ejecutivo de la claro. Universidad Boliviana, es el que se ha arrogado esa responsabilidad de acreditar y también con el respaldo del SENACU, ¿no es cierto? Ujú, Están ujú. acreditando carrera por carrera, pero no se ha constituido hasta el día de hoy un sistema de acreditación nacional que tal como lo establece la ley Avelino Signani y Elizardo Pérez. Sí, de hecho es algo que en la Universidad Mayor de San Andrés estamos trabajando desde esta gestión, en particular el vicerrectorado y con la Secretaría Académica frente de aquello que en cierta medida podría ser observable justamente, ha empezado otros caminos de acreditación de forma independiente, justamente porque es importante tener una acreditación externa donde alguien no sea juez y parte, por así decirlo. Ujú. La Universidad Mayor de San Andrés ha empezado el año pasado un camino de acreditación a través de lo que es el Parlamento andino, justamente para trabajar y pues, ponerse a la evaluación, bajo la evaluación de lo que es los parámetros de la comunidad andina. Tengo entendido, no es mi departamento el que está haciendo ese proceso. Yo he proporcionado los datos referidos a lo que es investigación posgrado e interacción social, pero tengo entendido que este año debería salir el primer resultado de este examen. Sin embargo, claro, es una por así decir, acción voluntaria que hemos tenido como Universidad Mayor de San Andrés para tener una acreditación que sea externa a lo que es el actual sistema del CV. Claramente las carreras están haciendo sus procesos con el CV, etcétera, pero para nosotros era fundamental tener primero una acreditación a nivel universitario y no solo carrera por carrera, pero además con parámetros que fueran en este caso de la comunidad andina. Ajá. Ojalá podamos tener otros parámetros más adelante. Como decías justamente, Weimer, para tener alguien externo que no sea parte del juego, por así decirlo, que nos pueda evaluar. Claro, lo cierto es de que la ley no se cumple. Las universidades siguen reticentes a un sistema de evaluación. ¿Y qué es lo que se ha hecho? En la práctica, no necesariamente en la ley, en la práctica se ha tenido que suscribir algunos convenios y el que se ha arrogado esa responsabilidad de acreditarse a sí mismo, porque ese es el hecho de que el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana acredite es acreditarse a sí mismo, porque el Comité Ejecutivo está conformado por las mismas universidades públicas y obviamente con el SENACU, que es la Comisión Nacional de Acreditación de Carreras Universitarias, y con un poco el respaldo, ¿no es cierto?, de la Comunidad Andina de Naciones. Sin embargo, este es un déficit que hasta este momento no hemos podido superar. No estoy desmereciendo la participación de Arcosur a través del Mercosur, ¿no es cierto?, que es la que también También. respalda estas acreditaciones. Muchas unidades, muchas carreras en realidad, tanto de universidades públicas como de universidades privadas, han sido acreditadas, ¿no es cierto?, al Arcosur, que Ujú, depende sí. directamente del Mercosur, pero hay un déficit en cuanto a que nosotros tengamos la capacidad de acreditarnos, como tú bien decías, no siendo jueces, jueces y parte al Ujú, mismo tiempo. ujú. Y lo que está produciendo esto es de que otras universidades de carácter privada busquen otras acreditaciones. Me llamó la atención lo que recientemente ha logrado la Franz Tamayo, ¿no es cierto?, con esa acreditación de la QS
STAR, si no me falla la memoria, que es un Claro. reconocimiento a nivel internacional y que eso a estas universidades les permite, ¿no es cierto?, ponerse en el contexto internacional. Claramente, claramente. Es una de las razones por lo que estoy experimentando ahora una opinión muy personal, digamos, como Mauro Costantino, digamos, desde mi punto de vista sería más importante enfocarse en lo que son justamente ranqueos internacionales, ¿no? Uno puede ser el QS, nosotros estamos más enfocados, digamos, en Shimago y Times Higher Education, pero se puede hablar de ranking de Shanghai, o sea, hay parámetros internacionales. em, Lastimosamente, yo creo que estamos todavía en un proceso para llegar a aquello. No tengo el dato actualizado de enero 2026, pero hasta el año pasado, por ejemplo, en Chimago, la única universidad de Bolivia que estaba presente era la Universidad Mayor de San Andrés. Deberíamos trabajar para tener más universidades ahí, justamente porque la idea, como decía antes, es la mejora continua. La idea no es a nivel Bolivia y para aportar al país es yo te gané, tú me ganaste, sino la idea es mejorar el sistema educativo superior. Mi opinión personal, estrictamente personal, es que apuntar a los rankings de medición internacional es lo que deberíamos hacer. Porque no es un tema de ganarnos entre nosotros, sino es un tema de elevar el sistema de Bolivia. Para hacer eso, aunque nos duela, como se dice, tenemos que compararnos mínimamente con la región. Nosotros deberíamos estar mirando y desde el punto de vista del vigio, si estamos trabajando en aquello, tenemos que trabajar en indicadores y medirnos con Chile, con Colombia, con Brasil. Y claro, no necesariamente las notas que salen son todas notas que nos gustan, digamos, ¿no? Ujú. Evidentemente. Pero no hay que tomarlo como una derrota, que tomarlo como un proyecto de mediano y largo plazo y plantearse metas para medir. Finalmente, si no te midas con los mejores, no vas a poder mejorar, digamos, ¿no? Entonces, eh, no necesariamente es un proceso indolor, si vale el término, pero creo que eso es el camino correcto, medirse a nivel internacional. Para finalizar, Mauro, esta es una preocupación que te la quiero poner para que se genere, digamos, alguna reflexión. A ver, muchas de las universidades, como tú bien decías, en vez de estar fijando, ¿no es cierto?, sus metas en estos indicadores a nivel internacional, están básicamente en el afán de sobrevivir en cuanto a la escasez de estudiantes y una baja fuerte que han tenido en cuanto a su población estudiantil, han lanzado en muchos de los casos carreras virtuales. Y estas Ujú. carreras virtuales obviamente son más fáciles, son más cómodas, más asequibles para mucha otra gente, es verdad, no hay duda de aquello. Sin embargo, esta proliferación donde han entrado varias universidades públicas y también están privadas, están incursionando en esto de la educación virtual ya en el nivel de licenciatura. Entonces, no degradará nuestra imagen como educación superior en el contexto latinoamericano, en el contexto internacional. O sea, lejos de superar, de avanzar en nuestra credibilidad educativa, ¿no bajará? ¿Cuál es tu opinión, Mauro? Mira, es un tema, como dices, que tenemos que enfrentar absolutamente. Estamos en una época donde la virtualidad está tomando algo bastante importante. Ahora, depende mucho de cómo uno lo enfrenta. Es decir, si abrimos carreras virtuales para que sea más fácil graduarse y porque el virtual es una posibilidad de hacer trampa y porque entonces estamos dando títulos más fáciles, eso es el camino incorrecto. Eso no debe ser, absolutamente. La universidad tiene que mantener y más bien subir cada vez el nivel de rigurosidad. Y si me preguntan también de la mano del sistema educativo escolar para evitar que la universidad tenga que más bien parchar falencias del sistema escolar. Se tiene que subir el nivel adentro del país, tanto escolar como de universidad. Esto no significa no incursionar en la educación virtual, sino significa un desafío mucho más grande. El error gravísimo es pensar que me siento frente de la compu y hablo como hablaría en aula, diciendo que esto es educación virtual.
Eso es una catástrofe de concepto, absolutamente. ¿Se puede hacer educación virtual de nivel? Sí, se puede. Es mucho más complejo que hacer educación presencial de nivel. Implica mucha formación de docentes. Tenemos que preguntarnos si nuestros docentes están preparados, si nuestra infraestructura está preparada. Hay grandes universidades que hacen excelente educación virtual. Ujú. No creo que debería pensarse como una alternativa que va a desaparecer la educación presencial, sino creo que podría ser de alguna manera una forma complementaria. Yo personalmente he cursado algunos cursos. Uno de los mejores cursos de estadística que he cursado en mi vida era de la Pennsylvania University, era en virtual. Y estaba tan bien organizado que quería encerrarme en el cuarto y escuchar eso como si fuese una serie de Netflix y ha sido uno de los mejores cursos en que he aprendido. También posiblemente algunos de los peores cursos que he cursado han sido de educación virtual, ¿no? Entonces, según yo, el problema es ver cuál es el concepto. Si la educación virtual es una manera de agarrar más clientes, por así decirlo, y sacar más títulos para cumplir indicadores que después se develan como no del nivel que requiere en realidad el país, eso es un engaño que estamos haciendo a nosotros mismos. Em, pero creo que el problema no es o sea, no es la educación virtual. La educación virtual puede ser bien hecha o muy mal hecha. El problema es cómo la queremos hacer. Si la tomamos como una salida fácil, el camino fácil nunca es el camino correcto para, Ujú. para la educación y el crecimiento. Pero puede ser una herramienta que no deberíamos descartar. Ujú. Bolivia además tiene una situación de áreas rurales importantes. Entonces, en realidad, si es bien hecho el camino de la educación virtual y nos permite llegar a áreas donde aquellas personas no podrían venir a una universidad, entonces estamos ganando algo. Pero repito, no es armar una compu, meterse en un enlace Zoom y hablar como si estuviese frente de la clase. Eso no es educación virtual. Mauro, la Universidad Mayor de San Andrés, que es la primera universidad en todos los rankings a nivel internacional, ¿cuántas carreras tiene en esta modalidad virtual? En este momento estamos en rediseño curricular. Todavía no tenemos ninguna carrera de licenciatura aprobada en virtual. Sé que se están trabajando programas, creo, en algunas facultades, no en todas. Sé que se están trabajando algunos programas. Por lo pronto, este año no tenemos una inscripción a carreras virtuales. Tenemos posgrados, pero no a nivel pregrado. Tengo entendido que se presentarán este año algunos rediseños adaptados. ¿Por qué nos está tomando tiempo? Por lo que les decía antes. No se trata de agarrar un pensum, tener los profes hablando online o grabando sus clases y decir que es educación virtual, ¿no? Entonces, nos está tomando tiempo porque estamos tratando de hacerlo de manera responsable y no es un proceso tan sencillo, evidentemente. Claro, y de hecho todavía no hemos superado la educación presencial y no sé si estemos, ¿no es cierto?, alcanzando niveles, cuando menos eh, tolerables, niveles, digo, académicos en cuanto a a la enseñanza de la educación virtual. Mauro, como Ujú. siempre, un abrazo, un gusto poder conversar contigo y esperamos siempre contar con tu participación en estos temas que son importantísimos, no solamente para la Universidad de San Andrés, que ocupa siempre los primeros lugares, sino para el conjunto del país. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y cuando pueda estoy a disposición. Un placer. Gracias.